este caso, ¿qué es lo que va a ocurrir? El problema es una enzima. ¿Cuál va a ser la enzima? La fenilalanina hidroxilasa. Entonces, al tener un problema con un déficit de la enzima, que nuestra enfermedad es la fenilcetonuria, la enzima va a ser fenilalanina hidroxilasa. Entonces, ustedes hagan asociarlo más con el dije. La mayoría de que la enzima tiene el nombre luego de lo que es la enfermedad o una parte de la enfermedad abreviada. Entonces, fenilcetonuria, fenilalanina. Entonces, de ahí, ¿qué es lo que va a ocurrir? Todos los problemas vienen por ahí. Va a haber un acúmulo entonces de fenilalanina en el organismo. Eso va a ser tóxico para el organismo va a entrar en modo alerta y esa alerta se va a expresar en signos y síntomas de su cuadro. ¿Qué es lo que va a estar afectando de forma normal? Justamente para la producción que va a ser para el metabolismo de la fenilalanina que se tiene que transformar o convertir en tirosina. Normalmente la fenilalanina se tiene que convertir en tirosina. Entonces, ¿para qué es importante eso? Para los neurotransmisores. Entonces, no se va a poder convertir, va a quedar lo que es la fenilalanina. Entonces, esa fenilalanina va a quedarse en forma tóxica dentro del organismo. ¿Por qué? Porque va a haber un acúmulo. ¿Dónde está el error? En la enzima. Entonces, la herencia, ¿cuál va a ser? Y eso tienen que saber, recuerden. Si nosotros tenemos autosómico, siempre que lean autosómico, le va a decir el nombre del padre, el cromosoma que está afectado. Si le dice el cromosoma, le dice un número, le da automáticamente le dice dónde está el error en la parte del 22 para que autosómico. Entonces, en este cuadro, ¿qué nos habla? La herencia va a ser autosómica y al ser autosómica y recesiva a la vez, lo único que quiero también, justamente le dije al colega una vez, necesitaba que no salga por cualquier motivo, porque a veces hacemos debate, las personas hablan, dicen que hay cosas que muchas veces no son bien recibidas para la sociedad. ¿Ok? Así como en la cancha de fútbol. Lo que pasa en la cancha de fútbol se queda en la cancha de fútbol. Lo que pasa en el aula se queda en el aula. Para que no se te piensen las cosas. Y que no se quite de contexto. ¿Ok? Hay otro tema. Lo que pasa en la regla se queda en la regla. ¿Sí? Entonces no hay ningún problema con eso. Entonces, siempre que ustedes tengan los cromosomas, les dice el número, entonces asocian. Cromosoma, número afectado. Entonces es autosómico. ¿Cuál va a ser, en este caso, el 12? ¿En qué brazo va a estar afectado? El 15. El único que está afectado en la línea de esta diapositiva, el único que es P, es la galactosemia. El resto, todo es en el 15. Entonces, si es recesivo, todos estos son recesivos. Ustedes se salvaron de los dominantes. Para la final les va a caer muchísimo más de eso también. Pero entonces, la facilidad que ustedes ya van a tener en el examen, en esta segunda parcial, si les cae, si es dominante o recesivo, ¿qué va a hacer? Recesivo todito. Todo. Todito es una enfermedad en galactosemia, deficiencia de la glucosa 6-fosfato, fenilcetonuria, homocistinuria. Todo eso son justamente recesivos. Al ser recesivos, ¿qué es lo que va a ocurrir? Los dos progenitores tienen ese error en su codificación del gen. Al tener el error de la codificación del gen, significa que son homocigotas recesivos. Y traduciendo al cuadro de Punnett que vimos en la primera parcial, ¿cuál iba a ser? Asinio, las letras minúsculas. Entonces, significa que una enfermedad que es recesiva, que es muy frecuente dentro de nuestra sociedad, no. ¿Por qué? Porque se necesita que los dos genes
generalmente se suele portar y hacer portador hasta que encuentre que sea algo recesivo otra vez, ahí recién se manifiesta. Entonces no es muy frecuente dentro de la sociedad. Y de ahí todas esas enfermedades que son recesivas te van a decir, de cada un paciente que nació con la enfermedad, de cada 3.000 personas, un paciente sale con la enfermedad. De cada 1.000, uno. De cada 4.000, 2 o 3. Entonces, ¿qué significa eso? Que no es muy frecuente. Ahora sí, en nuestra sociedad, haciendo una comparación, ¿cuántas personas o cuántas de sus familias padecen de diabetes e hipertensión? La mayor parte de la sociedad. De parte a nivel mundial, ¿por qué se enfoca tanto en lo que es prevención, control de diabetes y hipertensión arterial? Porque es muy frecuente. ¿Tiene una carga dominante? Sí, tiene una carga dominante, pero tiene pocos factores que van a activar esa enfermedad también. Y ella está teniendo enfermedades o cargas genéticas que son multifactoriales, porque no depende solamente de ese factor genético, como en este caso. ¿Ok? Entonces, si es recesivo, no es muy frecuente. Si es dominante, significa que va a estar en la siguiente generación. ¿Puede saltar una generación? Sí. ¿Cómo va a saltar? Cuando ese carácter dominante se convierta en como si no está recesivo. Entonces hay un juego de palabras otra vez. Entonces, si ustedes ven el número del cromosoma, le dice cromosoma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta 22, porque el 23 va a ser el par sexual que se va a tener, que nos va a dar para lo que va a ser la relación excesiva. Hombre o mujer, ya el cromosoma X. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Que eso justamente no va a ser autosoma. O si le dicen en el par 58 está el error verdadero o falso, ¿qué va a ser? Falso, ¿por qué? No existe esa parte. Si existe una mutación, una relación que hasta ahora no se descubrió, se catalogó y se metió en la OMS. Entonces, como nos dice que el cromosoma 12 está afectado, entonces nosotros ya sabemos de qué cromosoma es recesivo, entonces tiene la probabilidad que se va a tener mínimo del 25%. ¿Cuáles son los signos y síntomas o acúmulos que se va a tener en los recién nacidos que van a ir desarrollando los siguientes síntomas? ¿Por qué? Porque el RN ya van a empezar. ¿Por qué? Porque es una carga genética. Siempre que sea una carga genética, va a empezar a tener RN. ¿Por qué? Porque la codificación de esos genes ya estaba tan modificada. Entonces, ¿qué vamos a empezar a tener también? Retraso en el desarrollo, tanto mental como motor, convulsiones van a tener de forma frecuente, hiperactividad, comportamiento agresivo, van a presentar una microcefalia, que va a ser justamente la disminución del aumento del tamaño del cráneo. Entonces ahí está otra vez algo que ya solemos frecuentar y tener. Hablamos ya del tamaño del cráneo, hablamos ahora de una microcefalia. Micro significa chico, macrocefalia, que va a ser el aumento del tamaño. Dolicocefalia, ¿qué va a ser? Ya vimos en trisomias. ¿Cómo era la dolicocefalia? Sí, pero no, pero era el cráneo más alargado. Sí, pero más alargado. Pero posterior, afecta más la parte pero no de los lados. Ustedes vieron ahí, esto no publiqué. Ustedes vieron la película de Aliens, pero sus predadores vieron un simbionte y el alien tiene únicamente ADN. Dolicocefalia. Por eso. Pero ya asociaron de ahora. Espero que los que vieron la película conozcan, no se van a olvidar. Y si no conocen, hagan su maratón de Aliens. Hasta en Disney, si tienen la plataforma Disney Plus, ahí se encuentran. Entonces, dolicocefalia con el cráneo alargado, microcefalia disminuido el tamaño, macrocefalia con un aumento, anencefalia que no tiene la
la gota general. ¿Ok? Entonces hay diferencias. Si le pongo un concepto de diferencia o diferencia entre microcefalia, macrocefalia y oligocefalia, entonces ya saben ya cuál va a ser. ¿Ok? Van a presentar también una coloración de piel, ojo y del cabello más claro. Va a ser justamente por una producción insuficiente de melanina. ¿Qué es lo que va a ocurrir en este caso? Es que va a estar afectado justamente en la producción por la interferencia de la fenilacetosa de fenilalanina en el organismo. Entonces, la fenilalanina en exceso, el tóxico para el organismo, ya va a ir afectando también a la producción, va a interferir en la producción de melanina. Entonces, para tener el pelo, el cabello y la piel más claros. ¿Eso es la misma cosa que el albinismo? No, para la final ya le va a caer a ustedes. ¿Por qué? Porque el albinismo también es justamente un déficit en lo que va a ser la melanina, pero tiene otros factores, tanto desde enzimáticos y con una carga genética también. Pero eso vamos a ver después. Entonces, melanina afectada. Entonces, ¿por qué? Por un acúmulo de fenilalanina. Van a presentar también un olor característico a ratón o a jato. ¿Qué es lo que va a ocurrir con esto también? Va a haber un acúmulo de fenilacetato. Al haber un acúmulo de fenilacetato, el cuerpo también va a interpretar como que es algo que va a ser nocivo para el cuerpo, entonces va a querer eliminar del cuerpo. Y otra vez, el mecanismo que se van a tener para eliminar eso: orina, sudor. Tenemos vómito también ya. Tenemos la pigmentación de la piel, que era la ictericia. Tenemos por las heces, que pueden ser sólidas, semisólidas o líquidas. Y si son líquidas, entonces es diarrea. Entonces, otra vez, otra forma que puede eliminar el cuerpo algo que sea una invasión que detecte como eso: estornudos, tos, lo que la mayoría está teniendo ahora. Una vez. Entonces, ¿qué es eso? El cuerpo está tratando de eliminar al exterior. Otro mecanismo que va a tener también: fiebre. Se puede presentar. En este caso, un olor a ratón. Fuerte. ¿Mediante qué? El sudor y la orina. Diagnóstico, como les dije también ayer, ustedes tienen sí o sí luego una prueba genética. Si yo les pregunto a ustedes diagnóstico, ustedes pueden poner prueba genética. Ya está. También, exactamente. ¿Por qué? Porque ¿dónde está el problema? En la enzima. Entonces, la actividad enzimática de esa producción también se puede recuperación enzimática, también le voy a considerar. Si ponen también una analítica de sangre, que puede ser tanto para lo que va a ser un cribado neonatal, un camino neonatal, un test de la misma cosa, que se puede utilizar también de soporte. Entonces, ¿qué ustedes tienen? Cribado, tamiz, test de una prueba enzimática, una actividad enzimática y una prueba genética. Entonces ya tienen ahí el método diagnóstico que pueden tener. ¿Por qué eso? Porque dentro de la codificación ya se puede. Entonces ahí está la afectación. Ahora, tratamiento. ¿Cómo va a ser ese tratamiento? Ese tratamiento sí o sí va a ser con una dieta estricta y baja en fenilalanina. ¿Dónde se encuentran esos productos? Carne, leche, huevo, soja, frutos secos. Todo prácticamente lo que se encuentra en la canasta familiar, en el día a día. ¿Qué entonces va a hacer esa persona bien y que no va a poder comer eso? Van a tener que tener sí o sí un control riguroso y monitorizado de los niveles justamente de fenilalanina en sangre. Entonces, al no tener niveles normales de eso,
claro que le vas a tener una dieta estricta y baja todos los productos. Si vos tenés un nivel normal, un poco más bajo de eso, claro que podés consumir. Si hay una medicación para eso que haga que consuma, que pueda tener los niveles más bajos o normales, va a poder consumir de forma normal, mientras que no exceda un límite para que vuelva a ser tóxico para su organismo. En estos casos, ¿qué es lo que pasa con las dietas? Que pueden ser estrictas, el que no sobrepasa el límite del organismo de esa persona que está justamente con este trastorno. Entonces, ¿qué es lo que podemos tener también? Tratamientos farmacológicos. Aquí pueden ver esa proteína y el que es variasa. Se puede utilizar como medicación enzimática para sustituir la enzima. Entonces, eso va a ser los niveles que va a tener alto para ir disminuyendo. Entonces, hay todo bastante frutos secos para poder consumir dentro de su dieta, mientras que no sea también excesivo. Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Y recuérdense siempre, por más que se tenga un fármaco o un tratamiento, importa que se consuma algo. Porque de nada sirve que le encaje todos los medicamentos, todas las combinaciones, si los hábitos no cambian. Eso es importante para todas las enfermedades, y más todavía las que tienen a largo plazo y esos crónicas. Siempre es importante el estilo de vida. Van a escuchar muchísimo, se van a compartir de eso. Como una vez me dijo una persona, ya, se va a volver eso, ¿qué es eso? Importantísimo el estilo de vida. Usted cuando viene de nutricionista, no, en el cuarto semestre. Cuando usted viene en el cuarto semestre, ya van a ver todas las tablas que puede comer, que no puede comer, cuál sirve, cuál no sirve. Todas las dietas, hiperproteica, hipercalórica, un sinfín de cosas. Y de ahí otra vez, muchos de nosotros recaemos en lo que yo digo, no lo que yo hago. Entonces, ya saben, van a saber que son profesionales en el área de la salud. Entonces, el manejo tiene que tener esto. El estilo de vida es importantísimo. Y eso tienen que hacerle pasar a sus pacientes. Y no también asustar a sus pacientes. Todo es con las palabras y con un toque suave. ¿Por qué? Porque si vos le dices a tu paciente, no, le vas a poner esto, una dieta, vas a tener que hacer ejercicio, ya se va a juntar a la paciente y te va a decir, ¿para qué? Consejo, nunca digan dieta. ¿Por qué? Porque la dieta puede decir ya, no, dieta asusta luego ya, y muchos de los pacientes van a decir dieta. Entonces díganle, un cambio en el estilo de vida que van a tener. ¿Qué vas a hacer? Vas a disminuir un poquito esto. Porque ¿qué pasa? Es reacondicionar el cerebro que tenemos cada uno de nosotros. Entonces ese reacondicionamiento muchas veces es difícil. Entonces, ¿cómo va a ser ese? Un proceso. Y después le va a hacer un estilo de vida normal y diario. Y si sale un poco de ese estilo de vida, no pasa nada. ¿Por qué? Porque normalmente tiene una vida saludable. Así como todos nosotros de la vida de la salud. Claro que sí. Ahora, la misma cosa. ¿Cómo se disminuye? Metabolismo que lo va a hacer correcto. Entonces, ¿qué va a hacer? La incapacidad de poder metabolizar la homocisteína. Y otra vez, ¿cómo se disminuye? ¿Dónde va a estar la vibración? En el acúmulo de homocisteína en el organismo. ¿Qué va a estar afectado? El género de la enzima CDS, que tienen aquí. ¿Y qué significa ese CDS? Citatoína beta sintetasa. ¿Dónde se va a localizar eso? En el cromosoma 21, en el brazo que de la vaca 22. Si les dice que el cromosoma 21 del brazo que está afectado, ¿cuál va a ser la herencia? Es recesiva, pero ¿cuál va a ser? Ligada al cromosoma X o autosómico. ¿Por qué autosómico? Porque trae el 21 y
ella te cuenta luego el par que está afectado, que te da luego la numeración. Porque si te dice que está afectado en el cromosoma X, ya te va a decir la literatura de eso. Así como el único caso que tiene que estar ligado al cromosoma X es la deficiencia de la glucosa 100 por falta de cerebromas. ¿Y qué hacía eso? Alteraba el metabolismo del glóbulo rojo. ¿Qué pasaba con ese glóbulo rojo? Su vida por medio normal, que era de unos 120 días, no llegaba a eso. ¿Por qué? Por una hemólisis que tenía. ¿Por qué ocurrió esa hemólisis? Por la enzima que tenía, que estaba fallando, que no le daba una protección a ese glóbulo rojo. Entonces, mediante eso, pasaba por un estrés oxidativo, que es la hemólisis, y no llegaba a esos 120 días. Entonces, la misma cosa otra vez acá. ¿Qué es lo que ocurre? Homocisteína. ¿Cuál va a ser el problema? No se va a poder metabolizar correctamente la homocisteína. ¿Qué va a hacer eso? Va a acumularse por una producción del organismo, causando síndrome síndrome. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Cuál va a ser la enzima afectada? El CBS. ¿Qué es el CBS? Es la citatoína beta sintetasa. ¿Qué hace eso? Que la homocisteína se convierta en citatoína. Pero no se convierte en citatoína, se queda en homocisteína. Entonces esa homocisteína no se puede metabolizar, no se puede convertir en otra cosa y se acumula de forma tóxica en el organismo. ¿Dónde está la herencia? Es recesiva. Significa que los dos progenitores tienen ese efecto y pasaron a la siguiente generación. ¿Dónde está el problema? En el cromosoma 21. ¿Verdadero o falso? Todo problema que se encuentra en el cromosoma 21 significa que va a ser el síndrome de Down. ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Yo no? ¿Por qué no? Simplesmente estava na trissomia 21, mas escolheu não ser trissomia. Exactamente. Entonces ya sabía cómo vas a responder tu verdadero o falso. ¿Cuál es el problema? Uno de ellos es que va a ocurrir una trisomía. Entonces, ¿qué pasa? Hay un cromosoma más. El cromosoma 21. Entonces, se traduce eso en síndrome de Down. Si hay un problema en la codificación de la enzima que se encuentra en el cromosoma 21, ¿qué es lo que va a causar? Es que se va a tener una homocistinuria. ¿Qué es lo que pasa con esa homocistinuria? No se puede metabolizar correctamente la homocisteína. ¿Cuál es la enzima en cuestión? Vamos a tener aquí está. El problema es que la modificación de la citatoína, tiolina, una beta sintetasa. ¿Qué es lo que va a causar los síntomas de eso? Desde arriba para abajo. Luxación de vitamino, glaucoma, catarata, ¿cómo se traduce todo eso? Problema de vista. De lo que es un contorno tanto de la columna vertebral, del tórax, vamos a tener una paliza alta, delgada, van a presentar deformaciones en lo que va a ser la columna vertebral, que es una escoliosis. Entonces, ¿qué significa una escoliosis? Una deformación en lo que va a ser la parte esquelética de la columna vertebral. Deformación del pecho o del tórax. ¿Qué van a presentar? Petus excavatum, petus caído. ¿Qué significa petus excavatum? Que hay una condición que va a hacer que el esternón se hunda hacia adentro. No se va a caer excavado. Se va a ir hacia adentro. Y tenemos aquí esta imagen. Ven que el pecho es un tenor está unido. Entonces, eso es petus excavatum. Una excavación ahí. Y la contraparte de eso que vemos aquí, que va a ser el pectus carino. ¿Y qué va a ser ese pectus carino? Va a ser la profusión del esternón, que va a ser también conocido más vulgarmente como el pecho de paloma y traducido en portugués, pecho chimón. Entonces, ¿qué pasa? Sale hacia afuera uno y el otro entra hacia adentro. Diferencia entre los dos, es que ustedes lo van a contar en su examen. Problema en lo que es la fragilidad ósea a edad temprana. Fragilidad ósea se va a traducir en lo que es una osteoporosis. Osteoporosis significa que va a haber una fragilidad ósea.
Va a haber problemas también en el sistema nervioso, tanto para el desarrollo motor, cognitivo y una discapacidad intelectual. Problemas cardiovasculares, tanto para lo que va a ser la trombosis, formación de coágulos en la sangre, que pueden generar un ACV, un accidente cerebrovascular, una embolia pulmonar y ataques cardíacos a edad temprana. Otra vez, ¿cuál va a ser el diagnóstico? Una prueba genética. ¿Cuál puede ser otro? Una prueba enzimática. ¿Por qué? Porque sabemos que una enzima en su funcionamiento y la actividad de esa enzima está con un defecto. ¿Cuál va a ser otro? Una análisis de sangre, tanto niveles elevados que se pueden encontrar de leucocitoína, tanto en sangre y en orina, que van a indicar justamente ese déficit de la enfermedad. Tanto niveles elevados de metionina también en sangre. Y el tratamiento. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Una dieta baja en metionina. ¿Por qué? Porque eso va a ser el trastorno del aminoácido que va a hacer que suba y que presente en la homocisteína. Van a estar presentes tanto carne, huevos y productos lácteos. Vamos a tener también suplementos que van a ayudarnos a esa enzima. ¿Cuáles van a ser? Vitamina B6, la betaína, que es el medicamento que puede ayudar a reducir los niveles de homocisteína, y también otros suplementos como el ácido fólico y vitamina B12. Eso va a estar ayudando justamente al metabolismo. Entonces ya saben, de todas estas partes que te hablan sobre un error hereditario metabólico, ¿dónde está el problema? En el metabolismo. ¿Cuál va a ser la fuente principal? Es que en este caso no va a poder convertir todo lo que es alimento en energía. ¿Dónde va a estar el problema? En la modificación de las enzimas, que son importantes justamente para el proceso metabólico que va a estar cumplido. ¿Qué es lo que pasa al estar afectado y alterado el metabolismo por culpa de esa enzima? Va a haber justamente un acúmulo tóxico. Y que ese acúmulo tóxico va a ser perjudicial para nuestro sistema, y de esa forma que se va a producir todo eso. Es un cuadro clínico que va a presentar el paciente, signos y síntomas de esa enfermedad. ¿Ok? Muy bien. Fácil, fácil, fácil. Bueno. Continuamos. Para la esquizofrenia, ¿qué es lo que tienen que saber? Que es la no disfunción. No disfunción significa, en pocas palabras, que un cromosoma tanto lo que van a ser las cromátidas humanas o los cromosomas homólogos no se separan de forma correcta. ¿Por qué puede ocurrir eso? Varios factores. Causa de la no disfunción, principalmente la edad materna. Errores en la cohesión, que eso significa que vamos a tener una proteína que se llama coesina, que ayuda a mantener tanto los cromosomas homólogos como las cromátidas hermanas unidas. Cuando tenemos el proceso de la división celular, más todavía lo que es la meiosis, tanto 1 y 2, en la metafase y anafase, es que va a ocurrir ese error. Y ahí otra vez tenemos que recordar qué pasa y cuál es la fase y cuál es esta y esta. Entonces, ¿qué le ocurre? Esta proteína va a ayudar a mantener los cromosomas homólogos y las cromátidas hermanas unidas. Cuando tenga la anafase, se tiene que separar los túbulos y todo eso, y a cada uno extremo, para que ocurra esa división correcta, no va a ocurrir eso.
pegado otra vez. Entonces, ¿cuál va a ser otro problema? Después de esta pequeña microtubo, entonces esa metafase no se va a poner correctamente al siguiente ojo o al activar justamente la anafase. No va a ir todo el material, no una carga que va a ir a su lado, generando entonces ahí una trisomía. Entonces ahora puede ser trisomía, va a ser 3. Hay manías en el punto de control, justamente las meiosis. ¿Qué va a pasar en el punto de control? Recuerden que teníamos el punto de control del ciclo celular, que serán 3. Y más específicamente el tercero que hablaba justamente en esa parte de la visión, de la metafase y anafase de un tercer punto de control. Entonces ahí más específicamente en la meiosis es la que va a poner ese punto de control y va a generar un resumen. Factores ambientales como químicos, radiación, van a alterar ahí lo que es la estructura del ADN. Condiciones de salud con los progenitores, tanto padre, madre, padre también, tanto como el metabólico, como la diabetes, trastornos hormonales, condiciones autoinmunes van a hacer que haya una baja producción o que también interfiera en la calidad del movimiento. Entonces, va a haber mucha más probabilidad de que la fibra ¿qué es un error justamente en la cantidad de cromosomas que son en total de 46 que vamos a tener? Cuando hay una alteración se llama haploidía. Una haploidía entonces es una alteración genética o pero anormal de cromosomas. ¿Cuántos son los cromosomas normales que tenemos que tener? 46. Van a ser 23 pares que van a ser heredados del padre y de la madre. No van a existir 46 pares. Creo que no sé si pueden estar más yo puse en verdadero o falso y algunos cayeron. Y yo le puse que es un total de 46 pares de cromosomas. Entonces ayer no hay 46 pares, hay 46 en total, pero 23 son los pares. Y esos 23 pares se van a subdividir otra vez en 22 pares que son autosomas y un par sexual. ¿Ok? Una haploidía entonces es una alteración del número de cromosomas. Puede ser más o menos. Si es más, va a generar una trisomía, que es justamente lo que estamos hablando en esta clase. Y una menos va a ser una monosomía. Y otra vez. Trisomía del cromosoma 21. Hay un cromosoma más, cromosoma 21. ¿Qué es eso? Es el nombre de edad. ¿Qué es lo que tienen que saber? Que en un mayor porcentaje va a ser justamente por una no disyunción. Y la no disyunción, aquí ya teníamos los sinfín de causas. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 cosas que pueden generar una no disyunción. Por eso es una probabilidad, un porcentaje mucho más alto que va a ocurrir una haploidía por un número A más generando una trisomía, de lo que va a ser un proceso de disyunción. Puede ser también un mosaico que va a ser que un individuo va a presentar 2 o más células genéticamente distintas, alteradas, que van a generar también una trisomía. Puede ocurrir también por una translocación donde un segmento del cromosoma se va a transferir a otro cromosoma no homólogo, entonces generando ahí otra vez una trisomía. Y entonces, ¿cuáles son las características que van a tener? Tanto físico como de los rasgos faciales, un perfil facial plano, los pliegues mecánicos, la nariz pequeña, una macroglosia relativa, una micrognáctea también. ¿Qué significa esa macroglosia? Es que tiene la lengua que va a contribuir hacia afuera. Micrognáctea, la mandíbula más retraído y pequeño.
eso va a tener también esta macropresión relativa, entonces va a tender a obstruir la lengua. Van a presentar manos o pies pequeños de las extremidades y también lo que va a ser las porciones distales de la cara, más específicamente la nariz. ¿Qué es eso? Una acromiopía. Entonces, ¿qué significa una acromiopía? Que tiene los pies, manos y extremos de la cara más pequeños. Extremos de la cara. ¿Qué puede presentar también? Un cuello corto, problemas también en el desarrollo muscular, los ligamentos. Puede presentar manchas en los pies, en los ojos, que es característico de las personas con síndrome de Down, pero también puede presentarse en personas sanas. Eso es debido a un acúmulo de líquido del tejido conectivo justamente en el iris. Desarrollo intelectual, dependiendo, puede ser leve, moderado, severo. En los casos severos son menos frecuentes, los casos moderados son más frecuentes y los casos leves justamente no son muy frecuentes. Factores que pueden modificar ese nivel cognitivo que habla acá atrás, cada uno está bien especificado, tiene que saber también ese cuadrito, que es lo que puede cambiar un estímulo temprano, la educación exclusiva que puede tener, un estado de salud más activo, ¿por qué? Porque tiene muchos problemas, tanto en la audición, respiratorio, cardiovascular, el entorno familiar también es muy importante, entonces un asesoramiento, un apoyo de salud mental, tanto para los familiares, que es importante siempre. Y no solamente en las enfermedades, sino también en otras enfermedades. Porque hay hipertensión y la diabetes, hay familiares que ustedes van a encontrar, no solo los familiares, sino los propios pacientes, que no quieren aceptar la realidad que están causando por esa enfermedad. Entonces el tratamiento es mucho más difícil. Y los familiares mismos van a decir luego que el tratamiento es mucho más difícil. Entonces es necesario ahí el apoyo de la parte de la salud mental. Esperanza de vida. Todo va a depender para que tenga una buena esperanza de vida que alcance los 60 años, porque el estilo de vida que van a tener más todavía en su entorno, que es su familia. La misma cosa. Trisomía con cromosoma 18. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Una disminución y también un mosaico. ¿Qué es lo que va a presentar? Ahí tenemos restricción del crecimiento intrauterino. Entonces va a tener un bajo peso a nacer, al tener un bajo peso a nacer, va a tener una deficiencia en su desarrollo. ¿Cuáles son las características faciales y craneales que tienen? Una dolicocefalia. ¿Qué era una dolicocefalia? El cráneo alargado. Pueden ver. ¿Qué va a pasar también? Va a tener una mandíbula pequeña, que es una micronaria. Oreja con implantación más baja. Y también va a tener una piel redundante en la nuca, por un exceso de líquido en lo que va a ser intrauterino que absorbió, que alcanza justamente la producción infantil que va a tener, va a absorber, entonces va a dejar ese resto ahí de tiempo. Van a presentar también lo que son el BMS Dora con balance, por una malformación de las extremidades y los dedos superpuestos, la superposición de los dedos. Generalmente eso ocurre sobre el segundo dedo, sobre el tercero, el quinto sobre el cuarto. No el tercero sobre el cuarto, ni el primero sobre el quinto. Entonces recuerden, sobreposición de los dedos va a ser superposición del segundo dedo sobre el tercero y el quinto sobre el cuarto. Porque después vamos a ver otra patología que nos habla sobre la cicatriz, que también es una alteración en la dedito y en la mano. Entonces eso va a ser un papel de diferencia para la vida. Van a fungir como tiene un bajo peso a nacer, tiene una restricción en el crecimiento intrauterino,
tenemos un tono muscular bajo, se llama hipotonía. Un tono muscular bajo. Esperanza de vida es baja, la supervivencia es baja. Más del 50% suelen fallecer cuando en el primer mes de vida. Del 5 al 10% suele pasar que es el primer mes de vida y llega máximo a los 10 años. Pero todo ello con un gran problema físico, cognitivo y siempre necesitando el cuidado de médicos de forma exclusiva. Trisomía 13 o síndrome de Patau le va a hacer la misma cosa, cromosoma extra, ¿dónde? El cromosoma 13. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Para tener también propiedades, labio leporino, paladar herido, una microcefalia, y ya sabemos también que es tamaño reducido del cráneo, que también es la felicitotomía cetería. Entonces, la felicitotomía en el síndrome de Patau puede ocurrir que tenga una microcefalia, ¿sí o no? Sí. Perfecto. La holoprosencefalia, ¿qué es? Es la función facial completa de los hemisferios cerebrales. Puede presentar, en casos extremos, que son muy frecuentes, lo que son las ciclopías, o justamente una alteración en la trisomía 13. ¿Qué es lo que va a hacer esa ciclopía? Que va a tener solamente una cosa ocular, una cuenca ocular, o de ojos unidos. Malformaciones en las extremidades. ¿Cuál va a ser esa malformación en las extremidades? Una polidactilia. ¿Qué significa la polidactilia? No más. La polidactilia es la misma cosa que la sobreposición de los dedos. No, ¿por qué? Porque uno tiene cinco dedos normales sobrepuestos y el otro tiene ambas. Esperanza de vida severamente limitada. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Si aproximadamente el 90% de los bebés fallecen durante el primer año, si pasa más allá del primer año, la calidad de vida es totalmente baja, teniendo varios problemas que lo que puede ocurrir siempre con lo que va a ser la movilización, la parte del sistema cardiovascular, tanto a nivel cognitivo y necesidad de apoyo constante de todo lo que son los profesionales del área de la salud. Más todavía, para la parte del apoyo emocional y familiar, los profesionales del área de la salud mental. Trisomía X. Si te habla de una trisomía X, ustedes ven aquí la secuencia que tiene 47 cromosomas, en los pares sexuales va a haber uno más. Entonces, ¿dónde va a estar ligado la herencia? El cromosoma X. No va a ser ligado a los cromosomas que son los autosómicos. ¿Por qué? Porque los autosómicos te dicen el par del cromosoma que está afectado. Entonces, esto va a ser la herencia al cromosoma X. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Problemas que van a alterar justamente las características clínicas que se pueden presentar en las mujeres, que van a tener problemas de estatura, van a ser altas, más altas del promedio normal, desarrollo cognitivo y aprendizaje. Aquí ya tienen todas las deficiencias que pueden tener, dificultades para leer, para concentrarse, para escribir, para prestar atención. Desarrollo motor y de coordinación también va a haber una afectación. Entonces, ahí otra vez, todo lo que es un retraso en lo que es la coordinación motora, más todavía específicamente la fina. Características emocionales y de comportamiento. Claro que van a estar alterados, van a tener problemas para socializar, episodios de ansiedad, crisis de ansiedad van a presentar, pueden llevar problemas leves de autoestima, graves de autoestima, pueden presentar una depresión, por eso sí pueden presentar. Entonces, es importantísimo justamente para esto, la parte del área de la salud mental. Esperanza de vida no se ve afectado. Y ese es un diferencial con todo lo anterior que estamos viendo. ¿Por qué no se ve afectado? Porque pasa desapercibido con todas las condiciones y las características físicas que puedan desarrollar, pasan desapercibidos muchas veces. Entonces pueden tener y llevar una vida normal y saludable. Las mujeres con una trisomía X no van a tener problemas en lo que es la
ser un riesgo para la siguiente generación. Entonces, si no es un riesgo significativo mayor para transmitir la condición, entonces desde habla que tiene un carácter comunitario. Para lo que es el síndrome de Klinefelter, también 47 cromosomas, una haploidía, un número más de cromosomas y la secuencia que vamos a tener de los pares sexuales. Normalmente el hombre va a tener solamente una X y una Y, pero aquí va a haber una trisomía y se va a presentar una X más. Entonces va a tener X, Y. ¿Qué es lo que va a ocurrir con ellos? Problemas de estatura, coordinación motora, muscular, articular, el desarrollo óseo muscular va a ser deficiente, va a estar afectado, van a presentar lo que es una ginecomastia, que es el desarrollo del levantamiento del tejido mamario. Eso es un motivo de incomodidad emocional, se va a afectar justamente por la ansiedad, puede presentar depresión, justamente por las características físicas que puede presentar. Y otra vez, problemas en lo que va a ser la producción del vello o del pelo, tanto corporal y facial. Por ejemplo, déficit, una disminución. ¿Significa que tienen pelos? Sí tienen pelos, pero es en escasa cantidad, o mucho o poco. Pelo que es facial, en el caso de la barba o el pelo del pecho, no van a presentar, y también van a ser vegetales. Tienen pelo muy fino, así como mi brazo, parece que aquí tengo nombre, algo así, pero tengo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Van a presentarse de esa forma. ¿Por qué va a ser eso? Por una disminución de la testosterona. ¿Por qué va a haber una disminución de la testosterona? Porque tiene un hipogonadismo. ¿Y qué significa ese hipogonadismo? Que tienen los testículos pequeños o atrofiados. Entonces no van a producir esperma y también eso también va a afectar la producción de la testosterona. O sea, va a tener una testosterona altísima, baja. Van a tener problemas también en el lenguaje, en la comunicación, en lo que es la coordinación motora, van a tener un libido bajo, entonces el deseo sexual no va a estar presente. O si tiene presente, va a ser muy leve. Entonces van a tener dificultad en lo que es para la fertilidad. ¿Qué significa eso? Que la producción del espermatozoide es insuficiente para poder reproducirse. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Con tratamiento se puede tener una reproducción con una terapia de reemplazo de testosterona. Sí. ¿Eso va a hacer que se revierta la fertilidad? No. ¿Por qué? Por el hipogonadismo. Va a mejorar todo lo que es estructura ósea, el muscular, el vello facial, sí, pero no va a revertir lo que va a ser esa fertilidad. Entonces, el tratamiento no revierte la infertilidad, son infértiles. Teniendo en cuenta eso, la intervención psicológica, la parte de lo que es el área de la salud mental, es importantísimo, sí, para todas las patologías, todas las enfermedades, todos los trastornos. Significa que eso solamente es para las personas que tienen, como muchos dicen los pacientes, no, yo no estoy loco, no hace falta ir al psiquiatra, al psicólogo, no encaja en eso. Entonces hay que quitarse también ese ojo de ese estereotipo, romper esa cadena y tener justamente un apoyo de todo lo que es la parte del área de la salud mental. ¿Por qué? Para entender y para poder manejar la situación en la que se da. No solamente los pacientes, sino los familiares de los pacientes. ¿Por qué los familiares? Porque son el nexo directo que uno tiene y que muchas veces los familiares pueden ir interviniendo en lo que es la vida, la esperanza de vida y la calidad de vida de los pacientes. No,
ustedes por los días patrios aquí en Paraguay. Entonces, revisión y reparación, ya que tanto se quiere retirar ya. Vamos logo terminar tudo. De uma sexta-feira, com frio, chuva. Vamos logo terminar. Festival em Rússia. Oh. Quem vai estar hoje? Hoje não é. Que guardar. Falou em festa, ainda não. Eu vou mandar. Ayer eu vou trabalho. Agora eu vou entender. Quem vai estar hoje? O professor vai fazer a matéria. Para todo mundo vai falando. Vai. Se gastar o fim do piseiro, eu não ia criar. Não dá ideia. Ainda na área da medicina escolar. Entonces, quitando esa, ahora sí se despertaba, ahora como son, cuando empieza la música todo el mundo acordó. Bueno, ¿cómo van a estudiar lo que es la revisión y reparación del ADN? Váyanse en las dos últimas diapositivas, ahí ya está totalmente resuelto. Entonces ustedes memorizan eso, resumen y ya está. Después vayan retrocediendo la diapositiva donde está bien explicado. Si ustedes le hablan sobre lo que va a ser la revisión o el porfirio, que va a ser justamente durante la replicación, ahí hay una diferencia. El porfirio es durante la replicación. La revisión o el mismatch repair o el MMR, el inglés ya les dejo aparte, pero el error de la reparación de apareamiento ocurre ya después de la replicación. Esto ocurre después de la síntesis. Esto ocurre durante la síntesis. Importantísimo, la helicasa. La helicasa está en todos los procesos. ¿Por qué? Porque es la encargada de desarrollar la cadena del ADN. El ADN polimerasa va a estar ahí como un factor clave en todos los puntos. ¿Por qué? Para la revisión y la síntesis y la estructuración de recomposición a través de tanto las bases como los nucleótidos que se puedan tener que tienen una mala codificación. Entonces, para detectar también, reparar, corregir durante la síntesis tenemos ADN polimerasa y que va a activar una función enzimática que es la exonucleasa 3' 5'. Tenemos lo que es la reparación por excisión de bases. Si le hablan a ustedes de reparación por excisión de bases, entonces, ¿dónde va a estar el problema? En las bases nitrogenadas. ¿Cuáles son las bases nitrogenadas del ADN? Muy bien. Y te dije no también. Entonces, adenina, guanina, timina, citosina. Ahí va a estar el problema. Esas son las bases nitrogenadas. Si el problema ya está lo que dice la reparación por excisión de base, ¿dónde va a estar el problema? En la base. Entonces, la base nitrogenada va a ser eliminada, exterminada y un poco más atrás de esto ya va a estar el proceso. Si le habla de la reparación por precisión de nucleótidos, ¿dónde va a estar el problema? En el nucleótido. ¿Cómo está conformado un nucleótido? Baja nitrogenada, ¿de acuerdo? No sé cómo eso es en la el azúcar. ¿Cuál es el azúcar? ¿Cuál es el azúcar del ADN? Si estamos hablando de reparación de ahí está. Entonces, eso recuerda. El nucleótido va a tener problemas. El nucleótido llora ahora y se recompone otra vez.
¿cómo se van a unir y acá tenemos? Se va a eliminar mediante los procesos. Endonucleasa y isonucleasa son los que van a cortar esas cadenas y van a eliminar después del sector. Vamos a tener el ADN polimerasa para la reedición y detectar eso y también encajar justamente las nuevas piezas que tiene el cristal. Vamos a tener también la glicosilasa para la eliminación de las bases que pueden estar dañadas en el proceso. El ADN ligasa, ya que se eliminó, se cortó justamente como dijiste, los enlaces. ¿Quién le van a unir otra vez esos enlaces? El ADN ligasa. El ADN ligasa va a ser el encargado de sellar los fragmentos del ADN o también, en otras palabras, volver a unir esos enlaces que se rompen. Y aquí la ligasa para separar el ADN. Después tenemos lo que es la reparación de la ruptura de la doble cadena. Cuando las dos cadenas del ADN se rompen. Entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir aquí? Por reparación justamente de los extremos. Pueden ser de extremos no homólogos y de extremos homólogos. Cuando te hablan de extremos no homólogos, ya te dicen no. Entonces, ¿qué ocurre? Hay una falla en lo que es esa reparación. Entonces, la reparación es fea, es sucia y se pierde una parte de lo que es un cromosoma. Entonces, ¿en qué suele encajarse eso? Justamente al no reparar de forma correcta y que se pierda lo que es una parte de la estructura de ese ADN, es que si ustedes tienen un cromosoma y ese cromosoma está dañado en este sector mediante alguna radiación o un proceso profundo, puede ser químico o no, puede ser mucho mejor ahí sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando hay una reparación de la estructura del ADN que tenemos y es por extremos no homólogos, ¿qué es lo que va a ocurrir? Este sector se va a reparar y al repararse pueden perder un segmento. Al perder ese segmento, ustedes ya saben ya que una reparación por extremos no homólogos. Cuando se tiene una reparación de extremos homólogos, se pierde esto, pero acá tiene para copiar y compensar eso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando hay justamente una reparación de extremos no homólogos y se perdió parte de la estructura? Es que puede causar una translocación. Al causar una translocación, esto es uno de los procesos por el síndrome de Down que tenemos. Entonces, ¿qué pasó? En el cromosoma 14 hubo un defecto. Entonces, se perdió parte del segmento y como ocurrió justamente una translocación, entonces un segmento del cromosoma para reparar un daño y tratar de compensar vino y completó una secuencia justamente que estaba errónea. Entonces, ¿qué pasó con eso? Generó que haya una trisomía de un cromosoma 21 en otro extremo. Interesante, ¿verdad? Entonces, los métodos de reparación, la clave de eso es que ustedes estén atentos nomás a qué es lo que dice el enunciado. ¿Por qué? Porque la mayoría de los enunciados ya te dicen todo. Te dicen reparación de extremos no homólogos. Entonces, ¿qué pasa? La reparación no es buena. ¿Se puede perder un segmento de la estructura del cromosoma? Sí. Reparación de extremos homólogos. Entonces, la reparación que puede tener es buena. ¿Por qué? Porque tiene un homólogo de cual copiar el segmento que se perdió, que fue dañado. Reparación por excisión de bases. ¿Dónde va a estar el problema? En las bases nitrogenadas. ¿Cuáles son las bases nitrogenadas? Reparación por excisión de nucleótidos. ¿Dónde va a estar el problema? En el nucleótido. ¿Cómo está conformado el
nucleótido, azúcar. ¿Cuál es el azúcar? Del ADN, la azúcar glucosa, un grupo fosfato y las bases nitrogenadas. ¿Ok? Very good. Very good. Very good. Muy bien. Entonces, le paso un rato al señor vicedelegado. El trabajito que van a tener pueden hacer en su tablet, en cualquier cosa que tengan, hoja, lo más rápido posible que quieran.